el lenguaje visual es como la alfabetidad. Empezamos alfabetizándonos visualmente como en algún momento de la vida nos alfabetizamos textualmente. Ustedes ya la parte del texto es lo que más tienen practicado y bla, bla. Pero en la parte de lo visual, que en realidad existe una alfabetización prácticamente similar a la del texto, vamos a trabajar, vamos a tratar de empezar así, arrancar de cero. Así que bueno, vamos a empezar con esto. La mayoría de los seres humanos, la mayoría, no, no todos, lamentablemente, vivimos inmersos en una innumerable cantidad de sistemas de comunicación. Vemos todo el tiempo publicidades, cartelitos, flyers, mucho más en la época de las redes sociales, donde inclusive lo pasamos rápido, tac, 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 tac. O sea, el mundo para todos nosotros está lleno de significaciones y esas significaciones trascienden a los objetos mismos, ¿sí? Trascienden lo que vemos, trasciende el video, trasciende el reel, trasciende el flyer, trasciende el folleto, trasciende los carteles, trasciende la publicidad, trasciende, porque se basa en el signo, todo eso se basa en signos. Y el signo, ¿se acuerdan de Saussure? Vamos a tocarlo un par de veces en esta clase. El signo es un hecho perceptible, o sea, lo percibimos, que nos da información de algo distinto de sí mismo. O sea, vemos el signo, no vemos al referente del signo. Lo asociamos, pero no lo vemos. ¿Sí? Como en este caso, ahí hay una pintada de Banksy, que es un grosso muralista, donde en vez de estar tirando una bomba, tira un ramo de flores. Esto, sí, vemos a un pibito aparentemente enmascarado, porque este PowerPoint lo hice para el 2020, donde además tener una máscara en la cara era lo normal. Ahora vuelve a ser lo no normal. Ya no está normatizado que alguien esté con la cara tapada. Ahora es un terrorista gráfico, en este caso, o es un terrorista, o es un ladrón, o el que tiene una máscara. Durante la época de la pandemia, tener una máscara, no tener la máscara, era lo extraño, lo que salía de lo normal. Entonces, fíjense cómo puede cambiar esa significación del signo, por eso significación, cómo puede cambiar acorde a la época, a la situación, a lo que esté pasando en el contexto. Así como del mismo modo que unimos letras, ¿sí? Que tienen, ¿se acuerdan los fonemas? La M, la E, la S, la A eran fonemas, la menor unidad de sentido, ¿sí? Que según cómo las unimos, formaban morfemas, algo que tiene una forma en nuestra cabeza, en nuestra mente, ¿sí? Una forma visual, por eso morfema, ¿sí? Morfema tiene forma. Entonces, del mismo modo que unimos letras para obtener la imagen de una palabra, presten atención que estoy diciendo, imagen de una palabra, también lo vemos, aunque sean letras. La reunión de signos visuales, puntos, líneas, eh, círculos, formas, etcétera, ya veremos, conforman signos globales o imágenes más complejas. O sea, como decía Saussure y Peirce también, distintos padres, teníamos al significante como la unión de las letritas, la M, la E, la S y la A, pero que en nuestro cerebro pasaba a ser a tener un significado. Y ese significado es visual. Visualizamos mentalmente lo que cuando alguien nos dice mesa. Podemos visualizar cualquier tipo de mesa. Una mesa de 3 patas, 2 patas, etcétera. De 4 patas, redonda, cuadrada, chiquita de café, de directorio. No sé. Pero así como hay una forma verbal, ¿sí? Que tiene que ver con los morfonemas, cómo se unen las letras para formar palabras, hay morfemas que tienen que ver con lo visual. Entonces, un signo es autónomo, y yo le agrego un signo visual, igual que un signo verbal, es autónomo cuando su enunciado es inequívoco.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuanto más inequívoco sea el significado, más autónomo será el signo. ¿Se entiende? ¿Sí? Más claro lo voy a tener, menos me lo voy a confundir con otros signos, inclusive con signos que tengan que ver con sinónimos, por ejemplo. ¿Sí? Cuando hay composición, en el caso de la gráfica, del diseño, de lo visual, cuando hay composición o combinación de signos, verbales o visuales, se anula esa autonomía. ¿Por qué? Porque empiezan a cambiar. Claro, mesa no es lo mismo que sema o que ames. Son los mismos fonemas puestos de otra manera. ¿Sí? Ya no es tan autónomo. Epá. Entonces vamos a ir a algo que es como básico y que profesionalmente lo tienen que saber, así como saben un montón de reglas ortográficas y cosas que tienen que ver con la escritura, normas de escritura. Con la imagen pasa lo mismo. Hay tipos de imágenes. Vamos a irnos solamente a las tres principales porque de acá se pueden derivar más cosas. El primer tipo de imagen que vamos a hablar es del tipo icónico. La imagen icónica es aquella que es representativa, es análoga. Lo que veo lo visualizo, me queda claro, es igual o tiene que ver con el referente, mucho con el referente. Yo digo mate, ¿sí? Y me imagino cualquier mate, pero si yo veo mate, una imagen de mate, puedo ver a ese mate y no a otro mate. En este caso, fíjense que hay grados de iconicidad. Este mate, en un afiche donde dice el mate, un sentimiento, y está el mate cortado por la mitad, se ve cómo se mueve la bombilla, dónde está la yerba, cómo se pone la yerba del palo más grande abajo y del palo. ¿Sí? Este mate no se puede comparar con este otro mate, ni siquiera con los otros mates del mismo póster, del mismo afiche explicativo del mate o este mate que es como un emoticón, o este mate que es la más simple manera. Todos son mates, pero cuando yo lo veo, veo a este mate y no a otro mate. En cada caso. No es lo mismo que cuando digo mate, y me imagino cualquiera de todos estos mates y muchos más. El mate mío en la mano, el mate de loco, gigante, qué sé yo, el mate, el que sea. Mi mate, tu mate, el mate del grupo que llevamos a la uni. Entonces, entonces, en una imagen icónica es representativa, es análoga porque tiene que ver con el mate, ¿sí? Se parece al mate, hay una semejanza formal con el mate. Y entonces, y decíamos, y evoca, esta imagen icónica evoca la imagen de un objeto, es ese mate y no otro, porque cuando escucho mate, la imagen acústica, se evoca un concepto genérico, un significado que es el mate. Casi es una cosa que puede ser cualquier mate, el mate simbólicamente hablando, ¿sí? Entonces, miren, vamos a ver un ejemplo muy interesante de los grados o niveles de iconicidad. En este caso, viendo puntualmente esta imagen, que es una escultura de Ron Mueck, que les recomiendo googlear y mirar porque es muy interesante, es hiperrealista, como verán, tiene mucha similitud con un referente. O sea, es una mujer con la mano en la cara que se parece muchísimo a una mujer con una mano en la cara. ¿Sí? O sea, una muy alta iconicidad. Y que además puede tener distintas significaciones. ¿Cuál es la significación? Preocupación, insomnio, mujer en la cama, mujer recostada, bla, bla. ¿Sí? Por otro lado, eso tiene que ver, si lo pasamos a textos icónicos, si yo escribo todo esto, lo describo, una mujer en la cama que parece preocupada con insomnio. O sea, los textos icónicos también obedecen a reglas y estrategias que después vamos a ver, que ustedes ya conocen, pero que bueno, nosotros vamos a comparar con lo visual. ¿Sí? Los textos icónicos existen igual que las imágenes icónicas, obedeciendo a reglas y estrategias de construcción. Así como la imagen es un texto, porque la visualizamos en nuestra mente, el texto también es imagen. ¿Sí?
Esto que veíamos con tanta iconicidad y tan parecido y tan similar con el referente, miren cuando le hago un zoom para atrás. Caramba, cambió completamente porque tiene una escala que no tiene nada que ver con una imagen similar al referente. ¿Sí? Acá hay menos similitud con el referente, hay menos iconicidad, se parece menos a una mujer real acostada, preocupada en la cama. ¿Sí? Es menos icónica, pero tiene también más significaciones. Esto cuando veamos retórica, esta hipérbole visual está dándome otro significado más, me está agregando una cualidad que antes no veía en la diapo anterior. ¿Sí? Y volviendo a lo que decíamos de las reglas con el texto icónico, las reglas y estrategias para formarlo requieren de una decodificación del receptor. Si esto ustedes no lo pueden decodificar como una hipérbole, simplemente van a ver, ah, no, es mucho más grande, simplemente van a ver el cambio de escala. No, no se parece tanto al referente, es re grande. Es parecidísima, está igual, tiene todos los detalles, todo bien. Pero si yo no decodifico qué significa la hipérbole, qué quiso decir el autor haciéndola enorme, simplemente voy a ver una imagen más enorme, más grande. Lo mismo va a pasar con los textos. Todas las reglas y estrategias de comunicación requieren de ese trabajo propio del receptor, que no lo podemos controlar. Porque no sabemos si el receptor de nuestro mensaje verbal o visual entiende todas estas reglas, tiene este vuelo, puede leer en más de un nivel, no lo sabemos. Entonces, cuando escribimos, podemos tener en cuenta que escribimos para la profe, para que corrija, para un igual que puede entender cosas, o para alguien que no entiende ni pío de lo que estamos escribiendo, un receptor completamente común que ni siquiera llegó a lo mejor a terminar la secundaria. Entonces, ¿cómo le vamos a escribir a distintos tipos de público? Y eso tiene mucho que ver con cómo encaran, por ejemplo, la escritura de la crónica o de lo que sea que estén escribiendo. En mi caso, o sea, yo voy a estar trabajando con ustedes a nivel de la crónica que se va a publicar en Unisapiens, pero todo el resto de escritos que hagan ustedes en su vida lo van a tener que manejar en base a este tipo de cosas. No sabemos si el público, el receptor de mi mensaje escrito o visual, va a poder decodificar lo que yo quise controlar al codificarlo. Yo puedo tener todo el control, pero si el pibe que está del otro lado no entiende nada, va a decir, puso que la mina era re grande y nada más, ¿entendés? O que era, que era un gigante. Era el cuento de un gigante. Puede ser cualquier tipo de interpretación, de significación, de decodificación. Entonces, la imagen como texto, ¿sí? Demanda de un autor que está controlando y de un lector que decodificará como puede. Es el famoso, yo te lo digo, yo te lo explico, pero no está en mí controlar qué es lo que vos entendiste. Si entendiste mal, no es mi culpa. ¿Entendés? Porque yo codifico desde lo que yo sé, desde mis conocimientos, y no podemos pretender que el receptor tenga los mismos conocimientos que tenemos nosotros, que pasamos por otro, a lo mejor otro tipo de educación, otro tipo de experiencias, otro tipo de lo que sea. ¿Sí? Somos todos diferentes. Y eso también hay que tenerlo en cuenta cuando creamos cualquier tipo de mensajes. Como comunicadores sociales tenemos que entender esas diferencias sociales. ¿Sí? Volviendo a lo que decíamos de la imagen icónica. Fíjense esto, como en el mate, el menor detalle posible, ¿sí? Es la menor similitud con el referente real. Sin embargo, al ser menos icónica y todo, pero tiene los mismos significados que el referente si sé decodificar quiénes son esos pibitos, esos 6 pibitos, ¿sí? Y por la duda que alguno entre en duda, Chaplin, Gardel, Frida Kahlo, El Che, Gandhi, Groucho Marx, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo los reconocí? Porque tienen, upa,
Se termina en 10 minutos esta parte. Si se corta, volvemos a engancharnos por el mismo Vaticanal. Estos se llaman rasgos diferenciales o pertinentes. ¿Qué quiere decir? Que es el menor rasgo reconocible que yo necesito poner para entender que ese Frida Kahlo, que ese sombrerito es, y esa sonrisa del costado es Gardel, que ese bigotito es Chaplin, porque tiene el sombrerito. Si no, puede ser Hitler. Ese mismo rasgo pertinente o diferencial. ¿Sí? Entonces, rasgos diferenciales, acuérdense porque es un concepto muy interesante y muy piola para poder extraer lo más relevante, lo más pertinente a la comprensión visual de, por ejemplo, un personaje. Y acá miren qué hermosura de ejemplo. Solo si conoces al referente de esas imágenes, en esta concepción casi simplista absoluta, podemos reconocer absolutamente quiénes son. ¿Sí? ¿A quiénes nos referimos? Obviamente, si yo solamente hubiera puesto esto, no entiendo nada, pero esto en este contexto puedo entender qué significa, lo mismo que esto, aunque estén todos encimados y solamente sean caritas y formitas. No son óvalos, la letra M, no, tienen muy poco detalle, muy poca similitud, muy poca iconicidad, mínima iconicidad, pero son rasgos tan pertinentes a esos personajes que tienen el mismo significado que si lo viéramos en nuestra cabeza, lo vemos perfectamente quiénes son. ¿Sí? Pasamos al segundo tipo de imágenes. Hablábamos de la imagen icónica, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de la imagen concreta. Y por acá en cualquier momento se corta todo, porque no sé dónde tengo el contador bueno, no sé. En algún lado está el contador de tiempo pero no importa. Bueno, este tipo de imagen importantísimo es una imagen con la que todo el mundo cree que no son imágenes, que, no, esto es texto, sí, sí, es texto, pero son imágenes concretas, son autorreferenciales. La letra A, las letras que sean en nuestro idioma o en otros, son autorreferenciales, carecen en absoluto de un correlato empírico, no tienen, no se asemejan a lo que dice. La A no es, se parece a un sombrero de bruja, la A mayúscula. Es cualquier. Se eligió eso arbitrariamente, ¿sí? Concreto. Es algo puramente racional. Una construcción formal. Es porque tiene una forma, nada más. ¿Sí? Con cualquier letra, etcétera. Otro ejemplo de imagen concreta es una estructura que no vemos y que está invisible debajo de un montón de cosas que se diseñan, de todo lo que se diseña. No lo vemos, pero existe. Atrás de la imagen de un diario, bueno, esto está basado en un diario que se hizo, no me acuerdo en qué año, en el Taller 6 de Tomaro. Este diario tiene toda una estructura que no se ve, pero que acá está dibujada, para que vean que ahí se van a apoyar las columnas de texto, ahí se va a dividir qué noticia va a tener más o menos importancia, cómo voy a jerarquizar títulos, de qué forma, dónde va a ir ubicada cada cosa. O sea, esta estructura invisible que organiza y jerarquiza los elementos de la composición y que existe aunque no se vea. Está debajo de cualquier cosa que se diseñe y va a estar así bocetada cuando yo diseñe el mono, que se llama el mono, el boceto de la revista, cuando tenga cada uno sus 4 páginas diseñadas. ¿Sí? Y bueno, y queda el tipo de imagen arbitraria, ¿sí? Que es el tercer tipo de imagen, icónicas, concretas y arbitrarias, que por convención son simbólicas. No hay de verdad un referente idéntico a eso, ¿sí? Como cuando decíamos mesa, ¿sí? Y el significado era cualquier mesa en nuestra cabeza. Ahí ya existía una arbitrariedad. ¿Se acuerdan cuando se hablaba en semiología
de la doble arbitrariedad del signo lingüístico, pues ese es. Hay una arbitrariedad que está en en que por convención esas letras unidas de esa manera significan mesa. ¿Sí? Esa es una arbitrariedad. Y después, porque representa una representación. Esa unión de palabras no es lo mismo en inglés. Table tiene el mismo significado, pero no el mismo significante. ¿Sí? En inglés, mesa no es mesa, es table. Y en este caso vamos a irnos al otro punto del mapa. Así se escribe Xinjiang en chino. Pero representa, este es el significado, que es también totalmente arbitrario, porque es un símbolo. ¿Sí? Y entonces ahí está esa arbitrariedad de la imagen. ¿Se entiende por qué es arbitraria? Porque es simbólica, es por convención. No tiene un anclaje en el referente real. Y acá, ejemplos. Recuérdenme que ahora cuando corte y vuelva, empiece contándoles una anécdota y lo que significa la, la dislexia visual. Pero bueno, volviendo a esto. Fíjense, ejemplos de eso, la señalética, un hombre, una mujer para el baño, cualquier tipo de cosa, para los toilettes femenino y masculino, la señalética de el pictograma de discapacidad o de reciclaje o de curva o de rotonda, y los símbolos, lo que es la paloma de la paz. No estoy diciendo paloma, estoy diciendo paz y dibujo una paloma con un olivo en la boca, en el pico. O el cóndor como una cuestión de carroña, de agresión, ¿sí? O sea, lo simbólico que está mucho más allá de lo que es del referente. Y acá abajo, que se ve muy clarito, los signos del zodíaco.